Sí, por favor, recordatorio que pongan su teléfono en aeroplano para que no suene en el transcurso de la grabación. Muy bien, mis queridos hermanos, día domingo, el día de hoy, estamos celebrando a nuestro Señor, conociendo la mente de Cristo, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra. Estamos haciendo el estudio de la creación, el diluvio. Esta es la lección número 18, como pueden ver en la pantalla. Y ya saben cuál es el protocolo divino para la familia real de Dios que somos nosotros. Tenemos que estar en comunión con Dios para poder acercarnos a su trono y poder entender la palabra de Dios espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, primero que todo quiero pasarles por este asunto de la ciencia histórica. El problema, uno de los máximos problemas que existe hoy en día en los Estados Unidos, señoras y señores, en lo que concierne a la cristiandad, y es uno de los ataques más sutiles que existe y más poderoso que han logrado el sistema cósmico, es este asunto de la ciencia histórica en los colegios. Esto, de aquí viene la evolución, ¿okay? Todo ese proyecto que tienen ellos para devasar la palabra de Dios y echar abajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la diferencia que existe entre una cosa y otra. Aquí en esta ciencia histórica, que no es ciencia, es conjetura, pero la ciencia, como ustedes pueden ver aquí, ahora se los enumeré de cierta manera para que tenga más claridad. La ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observable, que es la ciencia que se debe enseñar en los colegios, porque es la ciencia que tú puedes ir a un laboratorio y tú puedes hacer experimentos científicos y comprobarlos científicamente. Y claro está, ese tipo de actividad tú la puedes duplicar en cualquier laboratorio, en cualquier parte del mundo, porque es ciencia verídica, ciencia observable. La ciencia observable no se puede observar, por eso se llama observar. Haces experimentos y tú puedes saber qué es lo que está pasando. Se puede validar y se puede reproducir. Ahora, la ciencia histórica, por el otro lado, no se puede observar, no se puede validar y no se puede reproducir. Cuando un evento ocurre billones y billones de años atrás, nadie estaba ahí. No hay instrumentos de medición que pueda lograr observar lo que sucedió en esa época. No existe tal cosa, ni el tiempo ni el espacio. No alcanza ninguno de los instrumentos que tenemos para llegar a esas distancias. Y eso lo que hace es que estas personas comiencen a poner teorías, ¿okay? Y eso es algo que los jóvenes no saben, porque le están metiendo gato por liebre. Ustedes han oído de esa expresión gato por liebre, ¿verdad? Eso se utiliza mucho en los mercados, que te ponen la cabeza de una liebre pensando que estás comprando liebre, y lo que han hecho es que han agarrado un gato, lo mataron, le quitaron la cabeza y el cuerpo es muy parecido al de la liebre cuando está sin piel, y te venden el gato por la liebre y tú te lo comes pensando que te estás comiendo lo que te están vendiendo, pero no es así. Entonces eso es lo que están haciendo, es gato por liebre, te están metiendo la ciencia histórica que no es verdadera y te la pasan como ciencia observable. Entonces el punto número 4 es que a la ciencia histórica no se le puede equiparar con la ciencia observable, no son intercambiables. La ciencia histórica se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, que no se pueden comprobar científicamente en un laboratorio y no se pueden duplicar. Para creerlas, entonces, tienes que tener fe. Ahora, tu fe va a residir en estos científicos que generalmente son ateos. Son científicos que están siendo pagados por el sistema cósmico. Estamos hablando de las Naciones Unidas y de su programa. Ellos tienen programas especiales en las Naciones Unidas para promulgar este tipo de actividad, ¿okay? Y se los pagan a todos los científicos. Ellos tienen en las sedes primordiales, se reúnen los científicos de todo el mundo para formular este tipo de cosas, ¿okay? O sea que ellos están tratando de traer este sistema mundial, global, que es anticristo, que es antibíblico, para ellos formular este nuevo plan
para darle la entrada como ujieres a Satanás en el transcurso de la tribulación. Entonces, porque él sabe que la tribulación viene. Entonces, la ciencia histórica, que es la verdadera ciencia, la ciencia ficticia, es una religión secular. ¿Okay? Entonces, o crees por fe en el Señor Jesucristo o crees por fe en la ciencia histórica. ¿Se dan cuenta? Y los jóvenes no saben. Ellos dicen, porque como ellos utilizan la parte de la evolución, ¿okay? Esa evolución es parte de la ciencia histórica y tienes que creer en sus aseveraciones por medio de la fe. Pero ellos dicen que ellos no pueden creer una cosa porque es antiguada y tú tienes que creer por fe en esas cosas. Pero ellos mismos, para creer en lo que ellos dicen, tienes que tener fe. Fe en algo que no se puede comprobar. ¿Okay? Bien, entonces eso es una de las primeras cosas que les quería dar. Y aquí tengo otra diapositiva que tiene que ver con la evolución, porque eso es lo que se le está enseñando a los jóvenes. Aquí tenemos jóvenes en esta iglesia que están a la vanguardia. Ellos están parados entre la mentira y la verdad. Y si ellos conocen cuál es la verdad, pueden detener ese asunto. Les pueden decir a las personas, claro, no es favorable que ellos se metan a contradecir a los maestros, pero sí puedes responder y puedes decir, llevándole estas conclusiones de que ellos también están en un sistema de fe, porque nada de lo que ellos dicen de la ciencia histórica se puede comprobar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso desenmascara a estos maestros. Bueno, entonces aquí vemos el próximo, que es la evolución. Hay la evolución cósmica, que tiene que ver con el origen del tiempo, del espacio, de la materia. Según ellos, el Big Bang, la teoría de la explosión, que todo sale de una partícula de polvo infinitamente condensada. Estamos hablando como de un granito de arena que pesa billones o trillones o cuatrillones de toneladas. Un puntito. ¿Quién puede cargar eso? ¿Y dónde salió ese puntito? ¿Sí me explico? Bueno, de ahí sale toda la materia. Entonces, esa no se puede. Las primeras 5 que les voy a dar no son comprobables y son parte de la ciencia histórica. No se pueden comprobar, eso es teoría. Segundo, la evolución química. O sea que cuando te preguntan que si tú crees en la evolución, sí, yo creo en la evolución, pero depende de qué evolución me estás hablando. Entonces aquí tienen estas diferentes evoluciones que le puedes decir a la persona, bueno, en las primeras 5 yo no creo, pero en la última sí, la microevolución, que tiene que ver con el hecho de que dentro de los genes, dentro de los diferentes animales, por su género, pueden haber cambios, así como los seres humanos. Nosotros somos seres humanos y somos iguales. No, todos somos desiguales, ¿okay? Pero tenemos una característica: 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 ojos, una nariz, una boca. O sea, nosotros sabemos que aunque la persona sea grande o pequeña, lo que sea, es un ser humano. ¿Correcto? Bueno, lo mismo pasa con los animales, con los perros, de todos colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todo. Eso es la microevolución que le dicen ellos. Pero entonces ellos de nuevo te dan gato por liebre. Utilizan la microevolución para decirte que todas las demás evoluciones son científicas. Y ninguna de ellas es. Todas estas constituyen fe en el sistema que ellos proponen. Pero te lo cambiaron de uno para el otro. ¿Qué instrumentos tiene un estudiante para defenderse de este asalto? Ninguno, a menos de que conozca la palabra de Dios. Entonces, la evolución química, que es el número 2, es el origen de los elementos mayores partiendo del hidrógeno, porque resulta que esa explosión de ese puntito saca el hidrógeno con una explosión de hidrógeno, básicamente. Y de ahí salen todos los otros elementos. Hay una tabla de elementos grandísimos, 236, 256 elementos que salen de ahí. O sea que para creer eso, tienes que tener una fe impresionante, ¿verdad? Después, la evolución estelar o planetaria, que es el origen de las estrellas o los planetas, y nadie ha visto ninguna vez alguna estrella formarse. Nadie. O sea que tienen que entrar a conjeturas, tienen que entrar a teorías, tienen que estar inventándose cosas en la cabeza. Claro está que estos eruditos, supuestamente en la materia, se reúnen en estos sínodos, ¿verdad? Y de ahí saca qué dice fulano y qué dice mengano. Bueno, me parece bonito esto y vamos a ponerle esto con esto y esto encaja bien. Entonces ellos van formulando una cantidad de teorías que después las presentan en libros para el sistema educativo y para que las personas crean, porque es difícil rastrear pues toda esa información si no tienes esa cantidad de información. ¿Sí me explico? Si tú no tienes ese estudio prolongado de 10, 15 años, ¿cómo vas a rastrear esa información al origen? Entonces te la comes completamente.
Y es lo mismo que pasa hoy en día con los alimentos, que nosotros no comemos, eso está lleno de químicas impresionantes que te hacen un daño al cuerpo tremendo, tremendo, pero las personas no saben, ¿okay? No saben. La evolución orgánica es la otra, o sea que el origen de la vida. Nada puede nacer de la materia inerte, que la materia inerte no puede producir vida, pero yo dice que sí, que se requieren billones y billones y billones de choques eléctricos y electricidad y toda una serie de cosas que ellos hacen para decirlo. Ningún científico tiene idea de cómo eso ocurre, ninguno. Y de esto yo les voy a hablar, de esta evolución orgánica, les voy a hablar después de que terminemos esta porción que les estoy enseñando, porque ahí les voy a sacar uno de los expertos máximos en la materia. ¿Okay? Es más, a él no ha habido científico que se le pare enfrente y le diga eso no es así, porque él les enseña y te tiene que quedar con la boca callada. Y después de esto, pues tenemos la macroevolución, que es el cambio de un tipo de animal a otro tipo de animal diferente. Pero nadie ha visto un perro reproducir un gato, como les he dicho. O tú no has visto a un pájaro hacer un dinosaurio, ¿verdad? O hacer un elefante. No cabe en la mente humana, o sea, tienes que creer muchas mentiras. Y finalmente la microevolución, que sí es válida, que son las variaciones dentro de los géneros. Solamente ese tipo de evolución ha sido observada. Ese sí ha sido observado y sabe que se juntan estos genes con estos y esto es lo que va a suceder. Lo mismo con el genoma humano. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, se los quería dar porque este es el punto, el ataque principal que tenemos en nuestros colegios, pero no solamente al nivel de kindergarten. Que ya los muñequitos que les enseñan con los dinosaurios y esto, lo primero que tienen billones y billones de otras. Los niños no saben ni siquiera qué quiere decir billones, pero ya le metieron la palabra billones en la cabeza, ¿okay? Que son billones de años. Entonces después van a discutir con los padres, no, que son billones y billones de años, pero ¿tú sabes cuántos billones son esos? ¿Tú sabes cuántas vidas tienes que vivir tú para ver eso? ¿Sí me explico? O sea que lo que hacen es confundir todo el asunto para después conquistar. Confusión es Babilonia, la misma palabra. Babilonia es confusión. ¿Okay? Entonces ellos tratan de confundir todas las cosas. Pues bien, entonces ya con eso como trasfondo de nuevo, vamos a ver el asunto de la creación original. Y les comenté que el Evangelio mismo es la historia del Dios de la creación. El Evangelio de la salvación, que es el Señor Jesucristo que fue a la cruz a morir por nosotros, Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ella, y además de eso nos da la redención de su creación. Entonces, cuando ustedes ven personas que cantan, yo tengo un amigo en Cristo, ¿verdad? Yo tengo un amigo en Cristo, y óyeme, cuidado, ¿ok? Porque estamos hablando del creador, de tu Señor que te hizo a ti, y no te vas a poner a equiparar tú con el que tengo el amigo en Cristo. Primero que todo, que no lo conoces, ¿okay? Ahora Él sí te hace su amigo porque lo conoces, ¿okay? Pero no estamos hablando del creador, estamos hablando de lo máximo que existe. Pues bien, segundo, la aseveración de que Dios creó los cielos y la tierra significa que Dios es diferente o distinto a toda la creación. Él no es parte de la creación, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, tercer punto es que cualquier sistema que el punto de vista humano utilice el punto de partida que van a sacar de alguna forma es la materia, la energía, los gases, hidrógeno o lo que sea. De ahí puede partir el hombre, porque el hombre está en la tierra, señores. Y el pensamiento de él es terrenal, temporal y finito. Y proviene del sistema cósmico de Satanás. Fíjense esto. Aquí está el hombre en la tierra. Aquí tienen el planeta. Vamos a poner aquí a México. Y ustedes saben que yo soy un pintor consagrado. Yo no sé por qué debe estar en otro lugar haciendo esto. Vamos a poner la isla de Cuba por aquí, etcétera. ¿Okay? Está bien. Está más o menos, ¿verdad? No está en escala, pero ahí va. ¿Okay? Todos los pensamientos que salen del hombre salen de adentro, de la tierra para afuera. No tiene otro punto de partida. Dios viene de afuera, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen de la tierra, fuera del tiempo y del espacio. ¿Okay? No es parte del tiempo, del espacio o de la materia. Él es el creador del tiempo, del espacio y de la materia. Entonces Él no está sujeto a su creación. Él no está sujeto, Él sujeta a todas las cosas y Él es el que hace todas las leyes. Cuando los creó, ya Él hizo todas las leyes que iban a existir. O sea, hay leyes, por lo menos la ley de la gravedad, Él la hizo, Él sabe cómo la hace. Él hace todas las cosas que hacen funcionar el universo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero el ser humano parte de aquí y es influenciado por Satanás y el sistema cósmico. Entonces no puede entender estas cosas.
y por eso tiene que salir con un sistema diferente de pensar a lo que la Biblia dice. Y eso lo vamos a ver, ojalá que tengamos tiempo en la segunda clase, y le voy a hablar de Surbanipal, que es dentro de lo que ellos tienen en Asiria, era algo muy parecido a lo que dice la Biblia. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, ¿okay? Que todavía ya el sistema cósmico se está desarrollando, porque desde el inicio, pues, estamos hablando desde el año 2300 y pico antes de Cristo, después del diluvio, viene la Torre de Babel. Sí, y ellos están, desde ese tiempo, ellos están proclamando, las Naciones Unidas está recopilando información, tratando de hacer lo que necesitan hacer para conquistar al mundo y que las personas crean lo que ellos digan. Entonces, aquí hay una guerra invisible que las personas no entienden, no saben, les parece muy difícil. Solamente está con el asunto de la religión y los golpes de pecho, pero aquí resulta que Dios quiere que nosotros sepamos, porque somos sus embajadores y nosotros tenemos que saber lo que está ocurriendo en la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos pues que todas las cosas en este universo tienen que encontrar su significado final en esa realidad de pura materia o gas o lo que sea. Pues es el mundo material, es el materialismo que sale de la mente del hombre. Entonces, notamos también que la creación tiene un inicio, y ese inicio se encuentra en el tiempo, cuando el hombre no existía, fue que se inician las cosas, ¿verdad? Y aún así podemos llegar a ciertas conclusiones de cuándo sucedió ese evento. Entonces, la semana pasada vimos los diversos problemas que existen con la datación del inicio de Génesis 1. Y también vimos que la Biblia habla acerca de 4 principios. Está hablando de 4 principios. Hay muchos, en la Biblia hay 30 y pico, en Génesis hay como 35 principios. En Génesis, en el libro de Génesis, porque todo inicia, pues la raza humana inicia lo que es las instituciones divinas, inicia lo que es el gobierno, se inician una serie de cosas en ese libro. Entonces, y por eso se le llama el libro de los inicios. Ese es el verdadero título de Génesis, el libro de los inicios. Entonces, veamos el primero, pues aquí de nuevo a Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aquí Dios, el primer principio es que Dios no tiene principio. ¿Okay? Dios es eterno y no tiene fin. Él siempre ha existido, y la frase en el principio, ¿verdad?, es la que Juan utiliza en el inicio de su evangelio, porque él está partiendo de Génesis 1:1. Entonces, para la edad de la iglesia, él expande el significado de lo que dice en el principio: creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, fíjense lo que nos dice Juan 1:1, para que entendamos el asunto claramente. En el principio, y esta es la traducción correcta del versículo, y les voy a decir por qué gramáticamente es así. En el principio ya el verbo, que es Jesucristo, existía continuamente. ¿Okay? En el principio ya el verbo existía continuamente, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios, estaba con Dios porque es parte de la Trinidad, y el verbo era Dios. Y la palabra gen que ustedes ven aquí, esta palabra aquí es el verbo eimi, y lo ven 3 veces. Gen, ¿verdad? Y no estoy hablando de pollitos en inglés, ¿eh? Estamos hablando del verbo ser o estar o existir, que es un verbo irregular, y el verbo es eimi, ¿okay? Así como suena en el español. Se lo pongo aquí pues para que lo puedan ver más claramente. Este es el verbo conjugado de esa manera. Ese es el verbo irregular eimi. ¿Okay? Y aquí está puesto como gen. Esta es la respiración fuerte, y este es en, y con la respiración fuerte suena como gen, ¿verdad? Pero es una H, gen, en el principio, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, en el principio, ya el verbo, que es Jesucristo, existía continuamente. O sea, antes del primer día, en el segundo antes de que crea el tiempo y la tierra, el espacio y la tierra, en ese instante ya Él existía continuamente. O sea que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, por eso es que quiero decirles eso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque es el imperfecto activo indicativo del verbo eimi. Cuando hablamos del verbo en el imperfecto, significa que la acción del verbo no ha sido completada. No es el verbo perfecto, ni está en el pasado, sino es en el imperfecto. O sea que siempre ha existido, siempre continúa, no ha terminado de concluir la acción del verbo. Y la acción es activa. Él siempre ha existido, siempre estaba ahí. Y es el indicativo del verbo eimi.
Entonces el segundo principio en las Escrituras es los ángeles. Y los ángeles no son eternos. Los ángeles son criaturas hechas de la mano de Dios. ¿Okay? Dios hizo los ángeles primero y lo podemos ver eso en Colosenses 1:16. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, estamos hablando de ese Él es Jesucristo, en Cristo, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Cuando habla de la tierra, ya sabemos que es nuestro planeta, y cuando habla de los cielos, hay 3 cielos en la Biblia. El primero es la atmósfera que rodea la tierra. El segundo es el espacio sideral. Y el tercero es el tercer cielo. O sea, el cielo que está fuera del tiempo y del espacio, donde reside Dios y donde están los ángeles que Él hizo. Entonces, dice, porque en el inicio fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes. Esto habla, o autoridades, habla de los ángeles, poderes angélicos. Todo esto, bueno, ahí se los puse, ¿verdad? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es todo, señoras y señores. El que tiene Cristo tiene todo, porque Él es el creador, Él es el que nos dice que nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no tienes a Jesucristo, no tienes a nada. Aquí yo quiero que ustedes vean que aquí no dices que no es por medio de María, porque eso aquí ni siquiera se habla de María. María se menciona 8 o 9 veces en la Biblia, nada más. El resto es Jesucristo desde el inicio del tiempo. Se habla de nuestro Señor Jesucristo. El otro que le quiero enseñar es el libro de Job. En Job, que se escribe en los años 1600 y pico antes de Cristo. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Estas son palabras que se refieren pues a los ángeles. Las estrellas se refieren a los ángeles y los hijos de Dios, que son los Beni Ha Elohim, son también ángeles. Entonces 2 veces lo dice para que sepamos con certeza que está refiriéndose a los ángeles. Después, el tercer principio, tenemos el inicio del hombre, del cual tenemos una referencia en Mateo 19:4. Entonces en Mateo 19:4 nos dice, y respondiendo él dijo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿Okay? El varón y la hembra tienen fisiologías diferentes. ¿Okay? Y son hechos de esa manera porque Dios sabía que iba a haber la caída. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Eva todavía tenía todo el equipo necesario para reproducir, pero no estaba activado. ¿Okay? Ellos simplemente tenían recreación entre el hombre y la mujer, porque Dios los hizo para que se disfrutaran inmensamente. Pero no había reproducción hasta que cae Adán. Cuando cae Adán, entonces la matriz de la mujer se activa. Y es ahí donde comienza a tener hijos. Y lo hizo porque es necesario que el conflicto angélico, que Dios sabe que va a transcurrir unos 7000 años más o menos en el conflicto angélico, se resuelva por medio del libre albedrío de cada persona que pisa la faz de la tierra. ¿Okay? Y Dios no se puede meter con el libre albedrío. O sea que cuando Él crea a la persona, Él sabe lo que la persona va a hacer posteriormente, pero Él crea a las personas por igual y la persona es la que decide 100% por su propio libre albedrío a quién va a servir. Si va a creer a Dios o le va a creer a los seres humanos con todas sus artimañas engañosas del error, como dice la palabra de Dios. Dentro de las artimañas engañosas del error está la evolución, está la ciencia histórica, está una serie de cosas que propone el hombre, ¿verdad? Por medio de Satanás. Pero el asunto es a quién vamos a creer. Y por eso los 10 mandamientos salvaguardan como un sándwich a la libre albedrío. Por eso los 10 mandamientos son tan importantes, porque están guardando al libre albedrío del hombre, que es la vida. ¿Okay? A los tiranos no les interesa un pepino la vida de nadie. ¿Okay? Así de simple. Ayer les enseñé lo que hizo Stalin con los habitantes de Ucrania. Mató a 7 millones de personas de hambre. Ahí yo se los puse en la pantalla para que no haya interrogaciones. El comunismo ha matado más gente que cualquier otro sistema. Mao Zedong mató a 60 millones de chinos. ¿Okay? Todos los sistemas totalitarios como los nazis han matado gente. No les interesa. Ellos piensan cómo descartar a las personas más rápido. Así de simple. Entonces, claro, está todo influenciado por Satanás. Bien, entonces aquí vemos que en el 6º día fue que creó Dios al hombre y a la mujer. En Génesis 1:27 lo podemos ver. Y dijo Dios, aquí me sale el 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre, fíjense que estaba dando hagamos,
que es el plural, está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Estamos hablando del alma de la persona, que está hecha a la imagen de Dios. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a la imagen suya, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer están hechos a la imagen de Dios. ¿Y para qué lo hace? Para que ejerza dominio. Esa palabra dominio es importantísima. En el libro de Deuteronomio que estamos estudiando los sábados, vamos a hablar más acerca del dominio. Dios quiere que el hombre domine todo lo que le rodea, ¿okay? Él ha hecho un sistema especial donde se encuentra la máxima felicidad, que es en el matrimonio. El matrimonio puede ser un desastre completo, un desastre grave puede ser el matrimonio, pero también puede ser la cosa más hermosa que puedas tener, ¿okay? Porque si los dos están de acuerdo a las normas divinas, entonces las cosas funcionan perfectamente bien. Y los dos tienen prosperidad, ¿okay? Nadie dice que es fácil, pero sí es algo que se puede hacer. Después de esto, pues, la otra creación es la iglesia. Es la otra creación. Y claro está que eso se los quería decir. Ahora, regresando a Génesis 1.1, la próxima palabra clave en Génesis 1.1 es Dios. Dios creó. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con la palabra Dios? Muy importante, porque cada persona tiene su propio Dios. Entonces hay que definir la palabra Dios para saber. Este es el problema que tienen los misioneros. Por ejemplo, cuando van a las ciudades, a sociedades primitivas, pues paganas, el concepto que tienen ellos de Dios no es el mismo que tienen ellos. No es un Dios personal e infinito. Cuando hablamos de Dios personal es que es una persona. Dios es una persona, ¿okay? Tres personas, un solo Dios verdadero, ¿verdad? Pero los paganos no tienen ese concepto. Yo esto se los expliqué la semana pasada al concluir. Para ellos es una fuerza impersonal. Como, ¿cuál era el programa que tuvo un éxito rotundo aquí en los Estados Unidos? El viaje de las estrellas, ¿verdad? Galactic, se llamaba Star Wars, la guerra de las Star Trek, ¿verdad? Star Trek, ¿verdad? Que estuvo por muchísimo tiempo, han sacado películas acerca de eso. ¿Y qué era lo que dicen ellos? May the force be with you, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice, que la fuerza esté contigo. Para ellos la fuerza es Dios. Eso para ellos no es un Dios personal, para ellos es una fuerza que hace las cosas. Entonces, ese es el pagano y su pensamiento acerca de Dios. O sea que el Dios del cual tú hablas no es el Dios que ellos están escuchando cuando tú hablas. Estás hablando una cosa y ellos están escuchando otra cosa. Ellos están escuchando de acuerdo a lo que ellos saben, ¿okay? Y o sea que el Dios del cual tú hablas es diferente y tienes que regresar y aclarar estas cosas. De otra manera, cuando tu conversación termina, ellos no tienen ni idea de quién creen ellos, porque cuando ellos oyen que Jesús es el Hijo de Dios, como les dije, para ellos simplemente es el hijo de una fuerza. La fuerza creó al Hijo, un Hijo, ¿verdad? Y esa fuerza impersonal, pues, y ese no es el Jesucristo de la Biblia. Entonces, es como el demiurgo, cuando ustedes ven que esto viene de hace mucho tiempo. No van a creer que todo esto es de ahora, esto viene de atrás. Cuando hablamos del concepto que tenían, por ejemplo, el libro de Gálatas habla de este sistema tripartito que existía en esa época, que venía de una amalgamación de las creencias persas, de las creencias babilónicas y de otras creencias judía, que decían que Dios era una entidad sin materia, pero que producía una entidad material, ¿okay? Y claro está, esa entidad material era inferior a la que era inmaterial, y que esa material era corrupta, ¿okay? De esa manera ellos lo veían como una fuerza que producía otra fuerza. Entonces de esa manera ellos ven a nuestro Señor Jesucristo como un Dios creado. ¿Se dan cuenta? O sea que es lo que ellos hacen para echar abajo y socavar. Eso ha sido perfeccionado a través de los tiempos, señoras y señores. Y eso fue lo que combatió el apóstol Pablo cuando estuvo en la faz de la tierra. ¿Okay? Ese es el sistema utilizado por el sistema cósmico para echar abajo la verdad del Evangelio de la salvación. Hoy en día, pues,
nosotros vivimos una edad donde las personas piensan que ellos pueden descifrar lo que es la espiritualidad simplemente generándola en sus propias impresiones subjetivas. La subjetividad tiene que ver con el hecho de que tú vas a ver las cosas de acuerdo al programa que tú tienes en tu corazón. En otras palabras, si tú puedes ver el programa de una persona, tienes que ir a ese edificio que yo les he puesto aquí en el pizarrón, que tiene que ver con esos 4 pisos. Porque para que sea vigente y para que lo pueda utilizar en una oración, tiene que estar dentro de la persona individualmente. ¿Okay? Estoy hablando de lo que es la metafísica, ¿verdad? O sea que tú ves el trasfondo de la persona y nosotros podemos discernir esto por la palabra de Dios. En el trasfondo de la persona tenemos la metafísica o sus orígenes. Metafísica. Y después tenemos la epistemología. Después tenemos la ética. Después la política. Bueno, resulta que cada uno de nosotros, sin saberlo, piensa de esta manera. O sea que tú puedes descifrar quién es la persona simplemente haciendo cierto tipo de preguntas, porque lo que piensa la persona te conduce a su metafísica, que guía todo su comportamiento. El comportamiento, hay 2 clases. Uno es pagano y el otro es cristiano. ¿Okay? Uno de las 2. O sea, si hay una mezcla, entonces ya no es. Tiene que ser cristiano o tiene que ser pagano. ¿Okay? Entonces tú puedes descifrar de dónde viene la persona con sus creencias y qué es lo que aquellos se apegan en la vida. Entonces, cuando tú hablas con una persona, lo que tienes que es definir los términos para que ellos estén en la misma página contigo. De otra manera no lo van a entender. Y entonces, por eso es que el Evangelio de la Salvación está pegado a los orígenes. Y los orígenes, que es, de paso, el título del libro de Génesis en el hebreo, ¿verdad? Tiene que ser llevado a los orígenes, que Dios creó los cielos y la tierra espontáneamente. ¿Verdad? Porque todos los demás parten de la materia. Nosotros partimos de Dios, que es inmaterial, siempre ha existido, no tiene principio, no tiene fin, y ese es el Dios del mundo, del universo. Entonces ahí está, ese es el meollo que parte por un lado a los paganos y por otro lado al cristiano, al creyente. Entonces, del incrédulo al creyente, uno de los 2. De la otra manera que lo decía antes el Señor era el judío y el gentil, que el judío tenía la palabra de Dios, el gentil no la tenía. Que es muy parecido el sistema. Entonces, lo que podemos ver en Génesis 1 es que Dios es el creador de todas las cosas. Y la palabra que es utilizada en el hebreo para describir a Dios es Elohim. Elohim es un término genérico de Dios. Y el sufijo im es el plural. Entonces, aquí tenemos la palabra Elohim, ¿verdad? Aquí se las pongo, que habla de Dios, 3 personas. Él es Dios, o him. Este es el sufijo plural. Aquí está, por ejemplo, manzana. Y el plural es manzanas. ¿Se dan cuenta? Si termina en una consonante, ¿verdad? O estamos hablando de correr. ¿Cuál es el plural, por ejemplo, de una palabra que termina en R? A ver, una palabra que termina en R. ¿Ah? Nadar. Sí, no, sí. 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 Entonces, en el español varía lo mismo que en el griego, en el hebreo. Pero aquí estamos viendo que esta palabra tiene el sufijo plural im. En español es im. En inglés es him, ¿verdad? Pero él quiere decir Dios, o him quiere decir plural de Dios. Entonces, esta palabra Elohim es un término genérico que aplica a Dios. Y la razón que se ha dado para no traducir esa palabra dioses, ¿verdad?, es que es un plural de majestad. Eso que dice, bueno, es un plural de majestad, o sea que es un singular. O sea, pero se le pronuncia de esa manera. Pero hay un desacuerdo con esto debido a que hay una tendencia entre los eruditos de irse por la tangente y decir que tú no puedes encontrar a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y por eso pues no podemos ir a la pluralidad del nombre de Dios.
Ahora, el asunto de la Trinidad, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Fue a través de los sínodos que se hicieron que se llega a la conclusión y una persona le da el nombre de Trinidad. Y de ahí se quedó la palabra Trinidad porque habla de las tres personas de la Trinidad. Pero sí están. El apóstol Pablo no había encontrado esa palabra, señoras y señores. Fue después que se acuñó la palabra para entender el concepto de tres personas, un solo Dios. Pero en la Biblia está. Porque, por ejemplo, Jesucristo está hablando con su Padre. Padre, si es tu voluntad que esta copa pasa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, si es el mismo Dios que se está hablando, entonces es un Dios esquizofrénico. ¿Me explico? Está loco, porque se está hablando a sí mismo. Está, Orlando, no cruza la calle, cállate que estoy hablando con otra persona. O sea, ¿me explico? No, él no va a estar haciendo eso de ninguna manera, porque se está hablando, hay dos personas que están involucradas en esa conversación. Y claro está, el Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces, entonces ellos dicen esto, pues, que no puedes encontrar la Trinidad en el Antiguo Testamento y por eso no puedes utilizar la pluralidad del nombre de Dios. Pero yo les voy a explicar que sí se puede. Ahora, el motivo por el cual esto presenta un problema se debe a la manera en la cual el nombre Elohim es utilizado en el contexto de Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 26 no solamente encontramos el nombre Elohim, que significa que si fuera pues el plural de la majestad, que es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que viene siendo como un puñado, pues decir puñado, no cuñado, sino puñado. Un puñado, si yo tengo un puñado de algo, pues por inferencia, hay varias cosas en la mano, ¿verdad? Ese es el plural de majestad, que ese es un solo. Pero, como pueden ver, pues, siempre tendría que presentarse con verbos en pronombres en el singular. Si dice que es uno solo, entonces los verbos que le siguen tienen que ser en el singular, porque es uno solo. ¿Correcto? O sea que si el nombre de Dios fuera singular de majestad, ¿verdad? El plural de majestad, entonces fuera una sola persona. Entonces los verbos que acompañan a esa persona tendrían que estar de acuerdo sintácticamente. Tienen que ser singular. Verbo singular con palabra singular. ¿Okay? Tenemos eso en mente. Entonces los llevo a Génesis 1.26 para que se den cuenta de lo que ocurre. Ay, perdón, aquí estaba ya puesto. 26, bueno, ahí lo tiene. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dijo Dios, la palabra Dios es Elohim. ¿Okay? La palabra Dios que ven aquí, ¿sí la pueden ver? ¿La flechita la pueden ver? ¿La pueden ver la flechita? Ok, esa palabra es Elohim. Y dice, voy a hacer. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. ¿Verdad? No lo dice. Dice, hagamos. El verbo hacer en el plural. No está hablando de una sola persona. Está hablando en el plural. Conforme a nuestra semejanza, no conforme a mi semejanza. Entonces no está hablando del singular. Entonces eso a nosotros nos da la pista de que se está hablando de tres personas en la deidad. La deidad consta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como les puse aquí anteriormente. Padre, y se hace con un triángulo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es la deidad. En el inglés se le conoce como the Godhead, o sea que son tres en uno. Y el nombre que se le da posteriormente es la Trinidad. Los tres son coiguales y coeternos, tienen todo lo mismo, los mismos atributos. Entonces, fíjense ustedes, o sea que el pronombre plural es utilizado en el versículo 26, mitiga en contra del argumento que esto simplemente se trata del plural de la majestad. El plural de Elohim, entonces, se debe incluir el concepto de por lo menos una pluralidad en la deidad. O sea que la palabra en sí no enseña por sí sola a la Trinidad, simplemente que contiene la idea de una pluralidad en la deidad. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo, porque ahí no te dice cuántos son en la deidad, sino que te está hablando en plural. ¿Cuántos son en esa pluralidad? Pues ahí en ese versículo en particular no te lo dice, pero posteriormente nosotros vamos a descubrir cuántas son las personas de la Trinidad. Entonces vemos pues que aquí simplemente tenemos la declaración de que Dios es el que crea, básicamente, por eso no da más información, pero ese Dios consta de tres personas. Ahora, nosotros sabemos por la previa revelación posterior que Dios existe como una Trinidad, y también sabemos
por revelación dada subsecuentemente que todos los tres miembros de la Trinidad están involucrados en la creación. Cada parte de la Trinidad juega un papel diferente en la creación. Y, claro está, no están subordinados los unos a los otros en términos de su esencia. Son iguales, coeternos y coiguales. Los tres son Dios, pero en sí se subordinan en términos de función de su papel. Una de las cosas tan interesantes que yo les he mencionado anteriormente es el asunto de que el Dios de Islam no puede ser un verdadero Dios, ¿verdad? Porque es un monoteísmo, le llaman ellos. Y a veces también el judío argumenta que Dios es uno solo, porque eso vino posteriormente por las enseñanzas de los rabinos. Pero lo que nos damos cuenta es que no puede ser el Dios de los musulmanes Dios, porque no puede amar eternamente. Y Dios es amor. Entonces Dios tiene que crear una criatura para poder amar a la criatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, si crea la criatura para poder amar, entonces depende ¿de quién? De la criatura. Entonces ya no es Dios, porque Dios no depende de nadie. Dios en tres personas siempre ha sido amor, porque siempre se ha amado. Los tres miembros de la Trinidad siempre se han amado los unos a los otros. O sea que Dios es amor. ¿Se dan cuenta? O sea que es uno de los puntos interesantes para que nosotros podamos discernir el asunto. Entonces cada parte de la Trinidad juega un papel diferente, no están subordinados los unos a los otros en términos de su esencia. Los tres son Dios, pero sí se subordinan en términos de la función de su papel, especialmente para que el ser humano entienda la política divina. Por eso hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se habla de Padre e Hijo, el Hijo se subordina al Padre, ¿okay? Pero eso es por arreglo mutuo, para que nosotros sepamos de qué se trata. Entonces, a Dios Padre se le ve como el arquitecto, el planificador. Aquí están los papeles. Primer papel, el papel del Padre. ¿Qué es lo que hace en la creación? Bueno, Él es arquitecto y el planificador. ¿Ok? De esa manera está diseñado. El Hijo es el contratista, si lo podemos decir de esa manera. Si el Padre es el arquitecto o planificador, el Hijo es el contratista, siguiendo la analogía, y el que está involucrado más cercanamente de la construcción del universo. Y después el Espíritu Santo es el que está involucrado en la renovación y la regeneración. Él regenera con información, ¿okay? Y renueva con información. Entonces, les voy a dar 4 versículos y ahí concluimos la primera clase. Primero, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sea trono, dominios, poderes, principales, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí está en el singular porque está hablando de una de las 3 personas de la Trinidad. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo, tu Salvador es Dios Todopoderoso. Después en Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, ese es el pronombre de nuestro Señor Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada puede ser hecho sin Cristo. Por eso es tan importante este asunto de la evolución, porque ellos están socavando a Jesucristo, y si Él no creó todas las cosas, Él no es el Salvador. Y en Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era el que estaba regenerando la tierra? ¿Okay? El Espíritu Santo. Y finalmente, en Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí tienen la agencia de renovación que es la del Espíritu Santo. Entonces, más adelante les voy a dar más información, pero por ahora vamos a culminar pues nuestro estudio por el momento. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer toda esta información que es tan interesante de nosotros, porque clarifica en nuestra mente qué papel juega cada miembro de la Trinidad en la creación. También nos deja saber lo importante y lo vital que es reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Creador, porque Él es el que tiene el plan para llegar al Padre. Por eso nos dice que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Entonces, te damos las gracias por esta información tan interesante y te pedimos que todo esto en nosotros produzca la máxima cantidad de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.